mi propósito? Mi propósito. Y quiero, antes de entrar de lleno a la prédica, que cada uno de nosotros podamos situarnos en nuestra posición que tenemos, en nuestra posición de edad, en nuestra posición de lugar, en nuestra posición de familia. ¿De acuerdo? Todo obedece a algo. ¿Por qué es que tú naciste varón? ¿Por qué es que tú naciste mujer? ¿Por qué es que tú eres joven? ¿Por qué es que tú eres anciano? ¿Por qué es que tú eres hijo? ¿Por qué es que tú eres padre? Todo tiene una razón de ser en el universo de Dios, en el propósito divino del Señor. ¿Por qué es que el Señor permitió que tú seas concebido como hombre o seas concebida como mujer? Hay un propósito. El propósito de Dios no es que tú seas como esa silla. Y aún la silla tiene propósito. Para albergarnos, para sentarnos, para estar cómodos. ¿De acuerdo? Pero nosotros que somos más que una silla y más que una piedra que puede estar tirada en la tierra, tenemos un propósito en la vida. El propósito de la vida no es que tú nacieras en un punto para morir en ese punto o en otro punto. Y que nuestra vida, nuestros años sean transcurridos, sean desperdiciados torpemente a través de año tras año, y estamos acercándonos al fin de este año, y que el nuevo año sea igual y sea indiferente a los años anteriores. Dios quiere que cada año que pasa, que cada mes, que cada día que pasa, tenga un significado y un propósito de haber hecho algo nuevo, de haber hecho algo bueno, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros encontramos en estos versículos que hemos leído, es el reconocimiento de un faraón, de un hombre que no era creyente, un hombre que era del imperio egipcio, un hombre que tenía la autoridad para matar a José mismo si a él le placía, y no tenía que darle cuentas a nadie, que era el faraón. Los faraones eran considerados semidioses, y por consiguiente nadie podía cuestionar lo que el faraón hiciera o dijera. Bien, pero vamos nosotros a ese versículo 38 en el cual el propio faraón dice: hemos de hallar otro hombre como este en quien haya el Espíritu de Dios. Miren ustedes que el mismo faraón está empezando a conocer que hay un Dios, el Dios de Israel, el Dios de José, y que ese José, el faraón había tenido sueños y nadie le interpretaba los sueños, pero José sí lo hizo. Y que José lo hizo porque estuvo el Espíritu de Dios en él, lo está reconociendo. Nosotros debemos entender que uno de los grandes propósitos que Dios tiene para tu vida es que tú seas de testimonio de quien vive en ti. Hoy por hoy, en muchas personas, el espíritu que vive en muchas personas es el espíritu de mundanalidad. Porque el ser humano, lamentablemente, es un copista. Vive copiando imágenes, vive copiando modelos de otras personas que porque tienen dinero o porque tienen fama o porque tienen poder, y también uno anhela o quiere eso, y eso no los conduce a nada bueno. Yo recuerdo mucho, en algunos momentos les he mencionado, que cuando era propagandista médico y viajaba por la Sierra Central, viajaba también por la Selva Central, Tingo María, Ucayá, Cuchiza, Tocache, etc. Y un lugar que era un bastión de Sendero Luminoso y de los narcotraficantes también, que era el ramal de Aspuzana, que estaba tan solo a media hora de Tingo María. Y esta era una zona que llamaban liberada, porque incluso estaban con la bandera de Sendero Luminoso. Y ahí yo tuve la buena o la mala oportunidad de conocer a un joven de 24 años, creo que tenía él, o 25 años, pero que tenía carros último modelo. Aún allá tenía camionetas último modelo, tenía dinero, tenía fama, tenía popularidad, tenía las mujeres que quería, tenía de todo. Y a él lo apodaban Calígula. Yo creo que se hizo tristemente conocido y célebre este joven. Tenía mucho dinero y era un narcotraficante. Entonces todos lo miraban a él como el rey y el Dios de ese lugar. Él entraba y salía de Tingo María y a Brasil y a Bolivia por aviones particulares y en pistas privadas que tenían los narcotraficantes. Y lo hacían.
Y tenía, incluso me decían que tenía una esposa en Brasil, otra en Colombia, etcétera, etcétera. Y entraba y salía y tenía sus mujeres y sus hijos. Pero lamentablemente o tristemente, él no tuvo la oportunidad de conocer a Dios, no tuvo la oportunidad de reivindicarse con la sociedad y terminó muriendo como mueren todos ellos. ¿De qué le sirvió? Tener dinero, tener poder, tener armas, tener guardaespaldas. ¿De qué le sirvió? No sirvió de nada. Entonces nosotros encontramos que muchas veces el ser humano comienza a errar los modelos a seguir y comienza a mezclar ese propósito. Mi propósito es tener éxito, tener ganancias, etcétera, etcétera. No quiero hacer una mala comparación, escúcheme, con los grandes vendedores de ventas de multinivel que han aparecido en la última década. No, yo no digo que sean tan perniciosos como el narcotráfico, no es eso, no me vayan a malinterpretar. Pero hay muchas personas que, aún siendo creyentes, se entran por formas de vida, por medios de vida también en esas ventas de multinivel, pero pierden la brújula. Pierden la brújula y se dedican después full a sus ventas y se olvidan del Señor, que le permitió conocer un medio de vida para vivir decentemente y honestamente. O sea, yerran su propósito y comienzan a priorizar lo que nunca debieron priorizar. El dinero, el trabajo. El trabajo te lo permite Dios, la sobrevivencia te lo permite Dios, pero no las ventas. Yo decía la vez anterior, en días pasados, le decía a una persona, miren, por la poca o mucha experiencia que puedo haber tenido en el mundo secular, los seres humanos, y especialmente los que trabajamos o hemos trabajado en ventas, simplemente para las empresas, grandes o pequeñas, somos como fusibles. Tú me rindes, te pongo y te doy títulos. Te llamo no vendedor, sino ejecutivo de ventas, que suena mejor, más bonito, impactante. En la empresa, en el laboratorio que yo trabajé, también le ponían títulos, ¿no? Para ponerle a uno así cierta vanagloria y enorgullecer. Asesores científicos, nos decía un gerente, nos puso ese título, asesor científico. Éramos visitadores médicos, propagandistas médicos. Después en el programa de ventas, también ejecutivos de ventas, que vendedor diamante, que vendedor zafiro, que vendedor esto, y les ponen así. Pero enférmate y no le produzcas, no eres nada. No eres nadie y desapareciste. Eres un fusible que te sacan y te ponen a otro, mejor que tú o similar a ti. Entonces tener cuidado en eso, no caer en la ingratitud con el Señor, de dejarlo a Él de lado por priorizar las cosas que son eventuales, que son transitorias, ¿de acuerdo? Ahora, acá volvemos a nuestro tema de Faraón, lo que dice de José, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu dicho se va a gobernar. Miren ustedes, acá se está cumpliendo un propósito divino del Señor para José, y ese propósito divino dicta desde la creación del mundo. No empieza con José ni con Abraham, empieza desde la formación del mundo. ¿Qué cosa era el propósito divino para José y para Adán, como para ti? Es que seas autoridad. Dios quiere que nosotros, los creyentes, sus hijos, seamos autoridad. Una autoridad por el conocimiento, una autoridad por la experiencia, una autoridad en lo espiritual, una autoridad en lo ministerial, una autoridad en tu casa, en tu hogar. Y la autoridad en el hogar no es que gobiernes de una forma dictatorial, sino que gobiernes tu casa también con sabiduría y con amor. De poder dirigir a tus hijos, a poder asesorar a tu esposo, de poder dirigir tu casa a tu esposa también, pero con amor. No es una forma machista, y en eso caemos nosotros, cuanto más los hombres y cuanto más los latinoamericanos, que consideramos, que me dijeron que yo soy rey, profeta y sacerdote del hogar, así que mujer, tú te sometes a mí y tú te callas la boca, yo sé todo. Y nosotros nos equivocamos, porque la autoridad no es que sea uno un dictador, un autoritarismo, sino que uno tiene que gobernar con sabiduría y con amor a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 37, por favor. Génesis 37, y vemos en el versículo 5, para ver también entre el propósito que el Señor tiene para ti, y hemos visto que eres autoridad en el propósito divino. 37:5 dice, y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Versículo 9, y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre miraba el asunto con cierta sabiduría. El papá veía lo que estaba sucediendo. Vemos nosotros que un propósito que tiene el Señor para ti y para mí es que también seamos soñadores. Soñadores con el propósito divino, soñadores con el propósito de Dios, de que tú puedas elucubrar, pensar, meditar, que las cosas que te están pasando o que están sucediendo, hay un propósito. Hay un propósito para enseñarte, hay un propósito para que aprendas, hay un propósito para que sueñes con el mañana. Que tu vida no ha terminado en el día de hoy, sino que tú puedas extenderte hacia más allá, que puedas extenderte hacia el mañana, hacia este año, hacia el próximo año. Miren, nosotros el otro día leía algo en la cual del tiempo de la pandemia. Ha sido un tiempo que el mundo entero se paralizó y fue terrible, ¿verdad? Recordemos nosotros en el año 2020, cuando todo comenzó a cerrarse, salió por ahí una canción que fue la canción emblema del COVID, de esa encerrona que tuvimos que tener, que era del dúo dinámico de Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, que era Resistiré. Y por todos lados comenzó a sonar esa canción porque era un himno de impulso, de alegrarnos, de poder hacernos resistentes a lo que estábamos viviendo y soñar con un mañana. Yo sé que en el transcurso del tiempo muchos amigos o familiares fueron falleciendo y la forma más triste porque tenían que fallecer solos, aislados, ¿verdad? Fue muy triste, pero oye, tú eres un sobreviviente, yo soy un sobreviviente. En el Perú murieron más de 200,000 personas, en el mundo entero millones de millones. No fue la pandemia más atroz que ha tenido la humanidad, pero sí fue una pandemia significativa donde murieron millones y no había una solución. Todos anhelaban la vacuna, pero aun cuando llegó la vacuna, todos dudaban de la potencia de esa vacuna o de que iba a ser a favor. Y siguieron muriendo, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor le plació poner un propósito en tu vida y en mi vida de que nosotros sobrevivamos. ¿Y sobrevivir para qué? Para que nosotros podamos también sobrevivir en nuestros sueños. Que nadie apague tus sueños a pesar de pandemias, a pesar de enfermedades, a pesar de muertes, a pesar de dificultades que tengamos que enfrentar. Porque la vida no es fácil. En la vida hay cosas difíciles que tendremos que enfrentar, pero lo que tú tienes que hacer es rescatar tus sueños y comenzar a trabajar en esos sueños. Por supuesto, pidiéndole a Dios que el Señor respalde tus, si es que Él te respalda tus sueños, si es que es un sueño que Dios te ha puesto, y poder trabajar por ese sueño. Si nosotros vamos al mismo libro de Génesis, en el capítulo 39, por favor, y al versículo 10 y versículo 11 y 12 dice, y fue que hablando ella, la esposa de Potifar, a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que de casa allí. Y ella lo tomó de la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y se salió fuera. Esta mujer, la mujer de Potifar, Potifar era el amo de José, de acuerdo, cuando fue vendido por los hermanos de José, unos mercaderes, y llega a ser esclavo de este Potifar. Y esta mujer, la mujer de Potifar, quería estar con él. Miren, José era un joven de 17 años con todas las hormonas bien establecidas ahí, y él pudo estar con la mujer y pudo justificarse diciendo, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy esclavo y yo tengo que obedecer lo que la mujer de mi amo me dice. Él pudo justificarse en eso y caer en ese error, en ese pecado, ¿de acuerdo? Pero sin embargo José prefirió salir huyendo
exponiéndose a lo que después iba a venir 13 años de cárcel y calumnias y todas esas cosas, pero él fue íntegro. El propósito divino del Señor es que su pueblo, nosotros, vivamos en integridad. Dios no quiere que sus hijos, su pueblo, hablemos una cosa y vivamos otra. La integridad es que lo que tú hablas es lo que tú vives. Y yo siempre digo, los que son testigos de esa integridad son dos personas, o más personas, ¿no? Uno de ellos es Dios y el otro son tus hijos. Porque tus hijos viven contigo y ellos saben qué tan verdadero y tan real eres tú de lo que dices al pastor, a la pastora, al líder, al jefe, al gerente, al maestro, al profesor. Los de tu casa no puedes engañarlos porque ellos están en el día a día contigo. Y acá encontramos que este José no tenía testigos a su favor ni en contra de él. Pero el mayor testigo era su conciencia, como decía Martín Lutero, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Nosotros debemos tener esa revelación en nuestra vida, de tener una vida en integridad, de no querer agradar al hombre y ceder a nuestras tentaciones. José supo resistir la tentación de estar con esa mujer y que quizás la vida le hubiera sido más agradable después, pero sin embargo él prefirió exponerse aún a la muerte si fuera posible, porque iba a ser culpado como seductor o violador de su ama, pero sin embargo él se expuso a ser juzgado, a ser malinterpretado y después encarcelado, pero él guardó su integridad. Mis amados, lo que más falta en la iglesia de Cristo son hombres y mujeres íntegros, jóvenes en integridad. Porque los jóvenes son íntegros para alegrarse, para saltar, para gritar aleluya, etcétera, etcétera, para hacer guerra espiritual. Pero cuando viene la tentación, como le vino a José, muchas veces claudican y aceptan las presiones de la carne. Tengan cuidado, mis amados. Estamos viviendo en un mundo, en una sociedad que ya la integridad no existe. Estamos viviendo en un mundo en el cual los caducos modelos están teniendo éxito, relativo entre comillas, ¿no? Están teniendo éxito. Hoy día nosotros vemos la televisión y qué es lo que las entrevistas que le hacen a esas mujeres u hombres o futbolistas, y le preguntan, ¿pero estás soltero? Como diciendo, te quitaste el sombrero, te pusiste el sombrero, te cambiaste de zapato, no te cambiaste de zapato. Le hablan de la soltería como si estuviesen hablando del matrimonio, de la boda, y el matrimonio es un compromiso ante la sociedad y ante Dios de unir sus vidas para siempre. Pero ellos se refieren en la televisión, los entrevistadores se refieren a estar soltero como diciendo, ¿estás copulando con alguien o no? ¿Estás en relaciones ilícitas sexuales con alguien o no? A eso se refieren. No se refiere te casaste o no te casaste, simplemente estás acostándote por este tiempito con alguien. A eso. Y eso es lo que los jóvenes imitan. Creen que meterse a la cama con una chica o con un chico es como ponerse un par de medias y después sacárselas y cambiárselas. Y ya no tienen respeto por sí mismos y por su intimidad. Es que, pastor, es que usted no sabe, es que, claro, usted es casado, pero uno no puede resistirla. Nadie ha muerto por abstinencia sexual. Nadie. Pero sí ha muerto espiritualmente por hacer lo contrario, por no tener una vida en integridad. El propósito divino del Señor es que tú tengas autoridad, y lo dijo el Señor desde Adán, que sojuzgue la tierra, que se señoree. El propósito divino del Señor, que nosotros tengamos sueños, que soñemos con el mañana, que podamos ver qué es lo que quiero hacer, que tengas sueños para el 2026. Y no es que el día 31 de diciembre digas, ya voy ahora a hacer mi cartita de sueños y este año voy a hacer. Tú tienes que alimentar tus sueños todos los días de tu vida sin que sea un 31 de diciembre. La fecha es irrelevante. Tú tienes que tener sueños para el día de mañana, para mañana lunes, para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año.
tener sueños para ello y poder clamar por esos sueños, ponérselos al Señor y decirle: Señor, mira, te presento mis sueños, yo clamo ante ti, Señor, por estos sueños. Nosotros tenemos el llamado de Dios en sus propósitos de tener una vida de integridad, porque si tú, dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie ¿qué? Verá a Dios. Entonces, ¿cómo quieres tú tener sueños? ¿Cómo quieres tú llegar a tener una autoridad divina si es que tú no vives en integridad y en honra al Señor en tu vida? Yo les pido que por favor vayamos al capítulo 40 de Génesis. 40, versículo 4 dice: y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José. José en la cárcel con 17 años, pero el capitán de la guardia dijo: este tiene algo especial. Lo percibía. Mira, muchas veces uno no se da cuenta lo que los demás sí se dan cuenta. Cosas buenas o cosas malas de ti. Es como la persona que no se baña, ¿no? Que acostumbra a no bañarse. El que no se baña se acostumbró a su mal olor, al olor de su humor que despide su cuerpo, y no se da cuenta que está oliendo feo. Pero el otro que recién está sentándose con él o está a su lado, sí lo percibe, sí percibe el mal olor. ¿De acuerdo? Eso ha pasado. Es como el fumador. El fumador fumaba o fuma tranquilo y no le molesta el humo. Pero el que no es fumador sí lo percibe y le incomoda. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente también es para las cosas buenas de parte de Dios en el ser humano, que cuando uno está caminando en rectitud con Dios, muchas veces lo haces de una forma natural, de una forma normal. Bueno, en mi día a día me he acostumbrado de esta forma de vida, pero hay otros que lo perciben y dicen: él tiene algo diferente, ella tiene algo distinto. Yo quisiera tener lo que él o lo que ella tiene. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir. Tenemos nosotros que respirar eso. Este capitán de la guardia, cuando lo conoce a José, encuentra algo diferente en él. Ojo que este capitán de la guardia no era creyente, no era de Jehová, no era de Yahvé, no era del pueblo de Dios, pero lo percibía. Y entonces lo puso a cargo de la cárcel y de algunos presos. ¿De acuerdo? Dice ahí que habían dos servidores, dos esclavos del faraón. Uno era un copero, maestresala, dice en unas versiones, y el otro era el panadero, el líder de la panadería. Y ambos estaban en la cárcel. Y José y el capitán de la guardia, el capitán de la cárcel, el jefe de la cárcel, lo puso debajo del cuidado de José. Ya era algo especial, porque no eran esos reos, no eran reos comunes, eran reos especiales, servidores del palacio real. Y los pone debajo de la mentoría, del cuidado de José. Y dice: y ambos, a dos, el maestresala y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, soñaron un sueño, cada uno su sueño, en la misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José: no son de Dios las declaraciones, contádmelo ahora. Miren, ¿qué es lo que tenía que hacer José ahí? Cuidar al maestresala, que se porte bien, que coma su comida, que esté bien alimentado, lo mismo para el panadero, ¿de acuerdo? Pero sin embargo le dice ahí, estos incircuncisos, estos gentiles, le dice: hemos tenido un sueño. Y José pudo decir: bueno, está bien, pues, que tengan sueños, a mí qué me importa, no me interesa. Pero sin embargo le dice: no son de las declaraciones, no son de Dios las declaraciones, cuéntamelo ahora. Entonces José, en todo lugar, se dispuso a ser un canal de bendición. Él no tenía por qué bendecir a estos impíos, porque hasta para el faraón eran impíos, eran reos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, José tuvo la disposición para poder bendecir. Y aún dentro de la cárcel, y aún a dos reos, él va a interpretarles el sueño. El propósito divino para que tú, por el hecho que tú has venido hoy día, es para que escuches esta prédica. Es para que tú puedas entender que hay un propósito para tu vida. Así como mis hermanos que hayan invitado hoy día a una persona,
tú en tu célula, que estás asistiendo a la célula, también invita a una persona. Hay un propósito para tu vida. Hay un propósito de ser un canal de bendición. No esperes que, bueno, sí, ya todo está completo, ya para qué, que otros inviten y yo no tengo para qué hacerlo. No, todos tenemos un propósito en la vida también para bendecir a otras personas. Miren, yo creo que todos nosotros los que estamos hoy día acá, incluyéndome también, no nacimos, la gran mayoría, el 90% creo que no nacimos en una iglesia cristiana. No nacimos en renuevo. Llegamos aquí o llegamos a la iglesia o llegamos al Señor a causa de una persona, de un José que nos invitó. Y justo el que me invitó se llama José Luna Díaz, mi amigo. Nos invitó un José un día y de repente él creció, esa persona creció o no creció, más que tú o menos que tú, es irrelevante, pero lo importante es que dio el primer paso de poder ser un canal de bendición contigo. En esta pareja, por ejemplo, el del maestresala como también del panadero, uno de ellos el sueño revelaba que iba a morir. Y José se lo cantó, se lo dijo, tú vas a morir, mas tú no, tú vas a ser liberado. ¿De acuerdo? Pero José fue un canal de bendición de parte del Señor para alguien que era impío. Miren, si la persona lo aprovecha o no lo aprovecha, no viene al caso. Lo importante es que puedas ser tú ese canal para poder bendecir. Los servidores, por ejemplo, y por eso a mí me encantaría y me gustaría mucho un día tener un culto especial para servidores, únicamente servidores, y que ellos sean ministrados, etcétera, etcétera. Porque ellos dan de su tiempo, ellos permanecen, ellos sirven. Si hacemos un servicio son como 70 personas que se mueven, que son los servidores de las diversas áreas que están sirviendo al Señor. Y ellos se vuelven en un canal de bendición. Ellos no están predicando, pero sirven tan igual como el predicador o como el levita, porque están siendo un instrumento para que muchos podamos venir y recibir la palabra y poder también alabar al Señor. Nosotros debemos entender que el llamado de Dios, el propósito de Dios para tu vida es que le sirvas a Él con propósito, con un propósito de poder ser un canal de bendición para otros. No quiero que nadie se sienta mal, simplemente es una prédica también de autorreflexión. En los últimos tiempos, ¿a quién has bendecido? ¿Para quién ha sido tu vivir y tu respirar? ¿Para quién has estado tú sirviendo? Simplemente, como decía la salmista Susy Díaz, no dejes que la vida te viva, ¿no? Simplemente hemos sido un pedazo de ser humanos, carne, huesos, tendones, músculos, que hemos vivido el día y no hemos sido instrumento para otros. No hemos servido a otros. ¿Qué es lo que has aprovechado de tu vida, de los dones, de los talentos, de las habilidades, de poder acercarte a alguien y darle un abrazo? Yo no te digo que le des dinero. Si puedes darle, dale. Si es que el Señor te lo muestra. Pero que le digas, tú vales mucho. Tú eres una gran bendición del Señor. Sigue adelante. Tú no sabes si esa persona está a punto de tirar la toalla, si está desgastado, si está cansada, y que tu palabra lo va a animar. Tenemos nosotros que mutar algunas cosas de nuestra vida, de ser simplemente errantes en el planeta Tierra, que un día nacimos y otro día morimos, sino que haya una huella significativa que podamos dejar en esta vida, en este planeta Tierra. Nosotros debemos ser ese canal de bendición y no minimizar el servicio que le das al Señor. La Madre Teresa de Calcuta decía, ¿no?, que una vida que no tiene un servicio, que no sirve, es una vida que se desperdicia, parafraseando lo que ella decía, ¿no? Entonces, que tu vida tenga una importancia, un valor. No, pastor, es que yo ya soy mayor o yo soy menor, después ya cuando tenga más experiencia. En todo momento, en todo tiempo es bueno. Un niño que se acerca a uno y te da un abrazo,
ya está añadiéndote a ti un aliento de vida, de alegría, de gozo. Un anciano que te da la mano y te dice gracias, me da gusto verte, también es algo que te alienta, es algo que te invade para poder seguir en ello. Yo valoro mucho los puntos extremos de la vida, tanto de los pequeñines que salen con sus banderas domingo a domingo, y que muchos de ellos salen y están siguiendo la letra de las canciones y están cantando, conociendo las canciones. Ellos básicamente en ese cántico que están haciendo en silencio de las canciones, están hablándole a Dios. Ellos de repente no saben la trascendencia de lo que están haciendo, pero gracias a sus mentores, a sus enseñanzas de las chicas de banderas, estos niños están aprendiendo a valorar y adorar a Dios tan pequeños. Y muchas veces hay niñitos tan pequeños que se acercan y te dan un abrazo, te dan un beso, te dan un garabato y te alientan, te levantan. Y ahora no vayan algunas madres ahí, mandonas, jalan al hijo, hazle un dibujo al pastor y se lo das a la salida. Y le dices, ¿quién es tu madre? Sí, Isabel. Y los ancianos igual. Yo valoro mucho a las personas mayores. Uno de ellos que no está viniendo por motivos de salud es mi hermano Segundito, que él está con nosotros desde que empezamos, creo, la iglesia. Y él siempre le deleitaba servir en Ujieres o en seguridad. Yo lo retiré ya por su edad y que no se expusiera tanto, porque le gustaba servir, siempre le gustó servir, y que podrían faltar el respeto cuando estaba sirviendo en seguridad. Y yo se lo dije, lo quise hacer entender, le costó, pero él hasta el final. Y él no viene ahora porque le hicieron una operación en la vista y está todavía en tratamiento y todas esas cositas. Pero él incluso, cuando se ausentaba o se ha ausentado por motivo de salud, me busca, me llama por teléfono, me pide disculpas porque no puede venir. Miren ustedes, una persona anciana que podría decir, bueno, ya yo me quedo en la casa, iré una vez al mes por la iglesia. El pastor entiende, sí, yo entiendo. Pero él tiene ese respeto. Y eso a mí no es que me llena de orgullo humano, sino que me hace sentir más útil para personas como él y como tantos otros que respeto las canas y le da. Todos tenemos un propósito en la vida, y el propósito de Dios para nosotros es ser mejor cada día, mejorar en todo cada día, y no ser egoístas en estar pensando en lo que me dijo, lo que no me dijo, que si me miró, que si no me miró, y tratando de buscar de repente la anuencia. Ya casi para terminar, Génesis capítulo 41, mis amados. Génesis 41, y dice el versículo 14: entonces el faraón envió y llamó a José, y le hicieron salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos, y vino al faraón, ya a los 30 años. ¿Qué encontramos ahí? El faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba con José, y el faraón lo enrola, por decir así, a José entre su séquito real. Iba a ser el segundo del mando en todo Egipto. Imagínense ustedes, un esclavo, un jovencito, el segundo después del faraón, después del Dios de Egipto. El Dios Ra, estaba este faraón, y después él, José, por encima de su familia, por encima de autoridades, por encima de ancianos de Egipto, lo pone a José. ¿Y qué es lo que dice ahí? Lo hacen salir corriendo de la cárcel como diciendo, ese no es tu lugar es en el palacio real, tu lugar es en el palacio real, tu lugar es en el palacio real. Y eso te lo dice Dios a ti, como lo dijo el faraón a José, tu lugar no es ser uno más de la masa, uno más del pueblo, uno más de los millones de creyentes que hay en el planeta Tierra, sino tu lugar es que tú estás en la casa real. Y yo no digo que la casa real sea renuevo, la casa real es el palacio sobrenatural y espiritual del Señor Jesucristo, y ese es tu lugar. Y cuando nosotros encontramos que los traes corriendo de la cárcel, los saca de ahí,
le cortan el cabello y mudan sus vestidos y vino al faraón. Para presentárselo al faraón, le cambian vestidos, le cortan el cabello, lo asean, todas esas cosas y le dan una nueva investidura. Cuando tú decidiste seguir a Cristo, cuando tú decides servir a Cristo, una cosa es seguir y otra cosa es servir. Cuando tú decides seguir y luego decides servir a Cristo, tus vestiduras espirituales son mudadas, son cambiadas. Y tú tienes también, no que vanagloriarte en ellos, sino que tú tienes que honrar la investidura que Dios te pone. Dios te está invistiendo, te está poniendo ropas reales para que tú te sientas que eres parte del palacio real del Señor. Nosotros somos investidos y llamados por Dios. En el llamado Dios te está poniendo nueva ropa, nuevo ropaje, nueva vestidura, nueva cobertura sobre tu vida. Si antes José era un apestoso esclavo en la cárcel hedionda, hoy día ya no lo va a ser. De la noche a la mañana cambió su posición. De la noche a la mañana quiere cambiar el Señor tu posición, de poder ser parte de un pueblo para poder ser séquito real del Señor. Y tú tienes que entenderlo. Tú tienes que reconocerlo. No te veas como el mundo te quiere hacer ver. No te veas como los complejos, como lo que hace una semana creo que predicabas de las raíces, como las raíces extrañas y ajenas y de otros tiempos te dictan. Tú no puedes, tú no vas a saber, tú no vas a ir a ningún sitio. No te veas así. Tú mírate como Dios te ve. Un hombre, una mujer de realeza. Tú eres hijo del Rey de Reyes, hija del Rey de Reyes, y como tal tú tienes que caminar, tú tienes que andar, tú tienes que levantar la mirada y comenzar a mirar hacia los cielos, de donde viene tu socorro, que es de parte del Señor. Tú tienes que verte como Abraham llegó a verse cuando el Señor lo llama. Cuando el Señor lo llama, él no era Abraham, era Abraham. Pero el Señor le cambió el nombre y le cambió la vida y le cambió el propósito. Y Abraham comenzó a verse como el padre de multitudes, aún siendo con una mujer estéril y siendo él una persona mayor. Pero él comenzó a verse lo que Dios decía que él iba a hacer. Y hasta nuestros días ese pueblo ha sido prosperado y multiplicado. ¿Por qué? Porque en él está el propósito divino. ¿Por qué creen ustedes creen que Israel tiene un Dios diferente al Dios de Perú? ¿O al Dios de Colombia? ¿O al Dios de Venezuela? ¿Ustedes creen que es un Dios diferente? No, es el mismo Dios. Lo que cambia son las personas y la fe de las personas, el respeto y la integridad de las personas. Cuando nosotros le rendimos al Señor respeto, honra y honor, como lo están haciendo hoy día acá, en vez de quedarse en su casa a descansar, nosotros estamos siendo bendecidos por Dios para poder ser el canal de bendición, el instrumento de Dios, de poder ser un instrumento que a otros nosotros podamos llevar, así como las banderas, que es el símbolo de este lugar, es tomado para el Señor Jesucristo. Este lugar es la victoria del Señor Jesucristo. Igualmente, tú eres el estandarte que el Señor quiere levantar en todo lugar donde tú te muevas. Colegios, empresas, la ciudad, donde tú te muevas, el Señor quiere levantar. Y que tú vivas en integridad. Los que son hijos valoren, honren a sus padres. Dejen de estarle chupando la sangre como Dráculas. Hay hijos que tienen 30 años, 40 años, 50 años y siguen chupándole la sangre a los viejos. Y nosotros estamos para poder honrar a nuestros padres. No me quiero poner de ejemplo, pero yo desde los 17 años ayudaba a mi madre a sus trabajos. Y a los 18 años yo le daba gran parte de mi sueldo, se lo daba a ella. Ella a veces me pedía, a veces no me lo pedía, pero yo se lo daba, porque ella se lo merecía. Y por eso un día mi esposa me dijo: no te preocupes cuando estamos en una crisis económica, no te preocupes, Dios nunca te va a desamparar porque tú siempre has visto por tu madre. Y eso es cierto. Nosotros como hijos tenemos que velar por nuestros padres. Mire, algo que yo les quiero decir. Y con esto hago un paréntesis, me saco del pastorado y hablo como Reinaldo Córdoba. Pastor, no. Creyente, sí. Algo en lo cual, y de repente Parque Eterno me va a mandar una demanda. Pero es mi parecer personal, no es teológico ni nada de esas cosas. Pero yo considero que el día que yo me muera, un día va a pasar eso,
que mis restos sean cremados, como fue los de mi madre, y que mis cenizas sean esparcidas en los océanos. Porque muchas veces los cementerios vienen a ser el pago de la hipocresía de los deudos. Cuando muere mi madre, un primo me decía: primo, me dicen que vas a cremar a mi tía, y ¿cómo es posible? ¿Y qué vas a hacer con las cenizas? Las voy a echar al océano, para que si algún día alguno de mis hijas o yo quiero recordar, echaré una flor en los océanos. Pero no, ¿cómo vas a hacer eso? Debería tener un lugar en el cementerio para llevarle sus flores. ¿Quién le va a llevar las flores? Tú, tu mamá, mi tía. Se lo llevará una semana, 2 semanas, y después tumbas vetustas, vacías y sucias, pagando al cementerio para darle el mantenimiento. Pero con eso se cancela la hipocresía, que en el momento que se muere la persona lo lloran y aparecen familiares de debajo de la tierra, pero la siguiente semana desaparecieron. Es una gran hipocresía. Es mi parecer. Yo no digo que estoy en lo correcto, ¿de acuerdo? Pero con eso se anula esa hipocresía de querer simular cuánto lo amó, que le está llorando todas las semanas con flores en el cementerio. Mi madre hacía eso con la muerte de mi padre. Y ahora, ¿quién le lleva flores a la tumba de mi padre? Nadie. A un familiar querido que murió de parte tuya hace 10 años, ¿tú le llevas flores? ¿Y para qué se lo llevas? ¿Para los gusanos que están ahí? Es mi parecer. En el mundo nos acostumbran a vivir en una fantasía y en una hipocresía, y no vivir en el mundo real. Es un propósito real de vivir para Dios y servir a los vivos. Nosotros debemos tener ese llamado de Dios, ese propósito divino que ya lo está en ti. El Señor tiene ese propósito en ti de que seas un instrumento de bendición ahora. No que seas el propósito de bendición para cuando partió, cuando murió ese ser querido, ese ser amado. Ahora. Nosotros debemos entender como lo entendió José, como lo entendió Moisés. Moisés cumplió el propósito divino. Moisés estaba en los desiertos de Madián, en la tierra de Madián. Estaba relajado, estaba tranquilo, estaba añorando cuando comía en Egipto y todas esas cosas. Pero sin embargo, un día el Señor le manda una visión de una zarza que estaba en un montón de espinas, que estaba encendido y que no se consumía ningún día y seguía ahí prendido. Y él dijo: voy a ver qué es lo que pasa ahí. Y cuando va, es el llamado de Dios. Dios va a usar diversas cosas, diversas formas para atraerte a su llamado. A mí usó a un amigo muy querido, muy amado, para llevarme al llamado de Dios. Y estoy empeñado en que se siga cumpliendo el llamado de Dios para mi vida, para la vida de mi esposa, para la vida de mis hijas, de mis yernos, de mis nietos. Para que se pueda cumplir ese propósito de poder sembrar en las nuevas generaciones un llamado de vida. Un llamado de vida de autoridad, un llamado de vida para integridad, un llamado de vida para soñar, un llamado de vida para ser investido y llamado. Nosotros lo encontramos en Josué. Josué dijo: bueno, yo estoy atrás de Moisés. Moisés camina, yo camino. Moisés dice y yo digo. Pero llegó un momento en el cual el Señor le dijo: oye Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir esta tierra. Josué no se lo esperaba. Él siempre esperó ser el segundo de a bordo, el segundo de mando. ¿Para qué? Para él no tener que tomar una decisión, sino simplemente él obedecer lo que le decía su maestro Moisés. Pero sin embargo llegó su propósito. Ha sido entrenado durante esos 40 años con Moisés. Fue entrenado para poder hacer la obra de repartir la tierra, la nueva tierra. Encontramos a un eunuco, a un esclavo, Nehemías. Y Nehemías también, él sintió el propósito. Y él podía decir: ¿qué propósito puedo tener? Soy esclavo, no tengo mujer, nunca lo voy a tener hijos, nunca voy a tener una tierra, vivo en tierra ajena que no es mi tierra. Entonces, ¿qué propósito hay para mí? Todo se cerró. Lo único que tengo que hacer yo, servir al rey, servir al rey, servir al rey Artajerjes.
Entonces, ¿cuál es mi propósito? Pero sin embargo, llega un momento en el cual él ve la necesidad de su pueblo, del pueblo de sus padres, de la tierra de sus padres, de Jerusalén, que estaba con las murallas derribadas. Y él dijo, yo iré. En él nació ese propósito contra viento y marea. Él no vio los imposibles que ya estaban ahí, sino él vio que si Dios lo estaba comisionando, Dios lo iba a respaldar, y lo respaldó. En 52 días levantó las murallas de Jerusalén, lo que no se había hecho en más de 10 años. Y él lo hizo. ¿Por qué? Porque él sintió el llamado, él sintió el propósito divino que comenzó a moverse entre sus venas, entre su sangre. El profeta Jonás, él mismo fue su propio enemigo, y él mismo casi arruinó el propósito divino del Señor en que sea un profeta. Pero cuando Jonás se dio cuenta que él tenía un propósito que no era morir en el vientre de un pez grande, su propósito era más grande que ser carroña en el estómago de un pez. Tu propósito es más grande que ser la carroña del mundo. Nunca te veas que estás en el vientre hediondo del mundo. Nunca aceptes la imposición que el mundo quiere hacer sobre ti y sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Comienza a ver que tú eres más grande que las cosas que el mundo se está moviendo en estos tiempos. Comienza a ver que el llamado de Dios ha empezado contigo y no ha terminado todavía. Comienza a verte tú que hay un propósito en tu vida que no lo debes abortar, porque como Jonás estaba fastidiado, incómodo y molesto, o como algunos profetas que se sintieron morir, como el propio Elías, y que querían dejarse morir bajo un enebro. Tú comienza a soñar que si Dios te llamó, ha sido por un propósito, y el propósito de Dios no ha sido simplemente para que vengas a calentar una silla los domingos. El propósito de Dios ha sido para que tú dejes una huella para tus hijos y para los hijos de tus hijos, para que un día tus hijos y los hijos de tus hijos estén predicando en un auditorio mayor que este. Dios quiere que tú tengas esa bendición. Dale un aplauso al Rey.